Revelado. Drones de Ucrania mutilan a los rusos con satélite de CIA. Un informe revela que las fuerzas especiales de Ucrania atacan con drones a los militares rusos, utilizando datos satelitales proporcionados por la CIA de Estados Unidos. El diario británico The Times publicó un informe este jueves, citando al comandante del Grupo Ucraniano de Operaciones Especiales TOR, quien reveló que su unidad utiliza una aplicación especial que se vincula directamente con el satélite de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, con el objetivo de seleccionar objetivos potenciales para sus ataques. Seleccionamos objetivos en el programa, y los objetivos pueden ser colocados allí tanto por el satélite de la CIA como por nuestro propio satélite, que pagan nuestros voluntarios. Allí se recopila información de todo tipo de fuentes. Elegimos, luego llegamos y realizamos nuestro propio reconocimiento, indicó el comandante al periódico. Los datos se utilizan para lanzar ataques con aviones no tripulados, drones, contra militares rusos, explica el comandante de unidad al medio. TOR de Ucrania mutila a los rusos en lugar de matarlos. En una revelación separada, otro miembro del grupo, identificado como Alexander, le afirmó a The Times que la unidad TOR usa intencionalmente drones para mutilar a las fuerzas rusas, en lugar de matarlas. Toma un brazo o una pierna, será una carga para el Estado para siempre, indicó. El grupo TOR de 27 fuerzas, que es formalmente una unidad de operaciones especiales de la policía, funciona independientemente del ejército ucraniano, seleccionando sus propias misiones y las circunstancias de su implementación. Rusia inició la campaña militar en Ucrania en febrero de 2022 para defender a la población prorrusa en el este de Ucrania contra la persecución de Kiev, anunciando que su operación tiene como objetivo la desnazificación y la desmilitarización del país vecino. Desde el comienzo de la guerra, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, han estado llenando Ucrania con grandes lotes de armas avanzadas y alimentándola con inteligencia vital, pasos que Moscú considera como la participación directa de Occidente en el conflicto y asegura que solo prolongaría la guerra. Rusia amenaza a Occidente con único lenguaje que entiende. Fuerza. Dmitry Medvedev, conocido por sus fuertes advertencias contra Occidente, descarta que las negociaciones funcionen con los adversarios. De nada sirve negociar con algunos países, bloques y comunidades de países porque solo entienden el lenguaje de la fuerza, ha alertado este jueves el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en declaraciones a la prensa. A su juicio, Occidente cometió error de cálculo al negarse a proporcionar garantías de seguridad a Rusia en 2021. De hecho, este fue lo que Moscú insistió en tener de parte de países occidentales antes de dar inicio a su operación militar en Ucrania en febrero de 2022. En el mismo sentido, Medvedev ha lamentado que los países occidentales no tomaron en serio la determinación de Rusia y su presidente, Vladimir Putin, para hacer lo que finalmente hicimos. Ha proseguido que las consecuencias actuales del enfoque de Occidente al respecto son mucho más complicadas de lo que hubieran sido si habrían firmado un documento con Moscú. A finales de 2021, Rusia se manifestó dispuesta a abrir el diálogo con Estados Unidos y los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a cambio de que estos le ofrezcan garantías de seguridad al país euroasiático para prevenir la entrada de naciones de la antigua Unión Soviética al referido organismo. No obstante, la OTAN rechazó las demandas rusas de retirar sus tropas y armas de Europa del Este y detener la integración transatlántica de Ucrania.
El gobierno ruso avisa que el documento rubricado en Estambul, 1999, y la Declaración de Astana, 2010, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, ambos firmados por los miembros de la OTAN, estipulan que todos los países respeten el principio de la no división de la seguridad. La detención de Vladimir Putin, un dictamen blufo efectivo. La orden de detención de Putin es una herramienta de propaganda de Occidente para tratar de deteriorar la imagen de Rusia ante el mundo, considera un experto. No tiene ningún tipo de efectividad esta medida, ha dicho este jueves el analista geopolítico Christian Lamesa Ispanf, en un espacio informativo donde se puso sobre la mesa de análisis la reciente orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, CPI, contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Por otra parte, tenemos que recordar la declaración, también bastante ridícula, por parte del Parlamento Europeo, en la cual calificaba a Rusia como Estado terrorista, otra medida que no tenía ningún tipo de efectividad, pero sí a la hora de seguir propagando rusofobia, especialmente en Occidente, ha proseguido la mesa. Este mismo jueves, el expresidente y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido de que un eventual arresto de Putin equivaldría a declarar la guerra contra el gigante euroasiático. Para el analista, tal medida va a tener efecto contraproducente, como lo fueron las sanciones contra Rusia, pues ahora, en efecto, el nuevo dictamen hace que Putin goce de una popularidad que no puede ser ni soñada por los líderes occidentales.